Hola, somos Santos Romero Abogadas y queremos darte la bienvenida a nuestro podcast, donde hablamos desde un punto de vista sencillo de cuestiones jurídicas para personas como tú. En el episodio de hoy os vamos a hablar de los arrendamientos. El arrendamiento es una figura jurídica, un negocio jurídico por el cual una persona que es titular de un bien o derecho cede a otra por medio de precio para su uso. Normalmente los arrendamientos que conocemos, o los más comunes, o los que todo el mundo piensa, son los arrendamientos de viviendas o de inmuebles, pero no son los únicos. Puede haber arrendamiento de cosas, arrendamiento de servicios, es decir, la variedad del arrendamiento, del concepto jurídico del arrendamiento es mucha. Hoy vamos a tratar los arrendamientos de vivienda urbana. Es importante también destacar que lo que vamos a tratar es de los arrendamientos que se firmarán pues, en el día de hoy, porque existen multitud de normativas de arrendamientos que están en vigor. Por ejemplo, la ley del 64 sigue todavía vigente en algunos aspectos. Luego existe una ley en el año 85 y, por ejemplo, la ley de 1994, que es la ley que está actualmente vigente, ha sufrido alrededor de 15 modificaciones. Entonces, lo importante para ver qué norma se aplica a un contrato es ver en qué fecha se firmó ese contrato de arrendamiento, para saber qué normativa es aplicable, porque la ley de arrendamiento, ya te digo, la última del año 1994, ha sufrido 15 modificaciones. Anterior a la ley de 1964, que fue la primera ley de arrendamientos urbanos, todos los arrendamientos estaban regulados en el Código Civil. Realmente estaban regulados en 4 o 5 artículos, porque regulaba por un lado el arrendamiento como concepto jurídico, luego hacía una pequeña especialidad en el tema de los arrendamientos de viviendas y los arrendamientos rústicos. De hecho, es una norma supletoria, porque el Código Civil es norma supletoria de cualquier otra norma, y a día de hoy, y aun a pesar de las muchas modificaciones y de las muchas normas que se han dictado, como dice Patricia, todavía hay arrendamientos, como por ejemplo el arrendamiento de industria, que están regulados en el Código Civil. Y el arrendamiento de servicios también están regulados en esos escasos artículos del Código Civil. La ley actual de arrendamientos urbanos, ya desde el 94 que se dicta, distingue entre dos tipos de arrendamientos. El arrendamiento para uso de vivienda y para uso que se llaman distinto de vivienda. ¿Qué debemos entender por arrendamiento para uso de vivienda? Es el que se destina, tiene como objeto una edificación habitable y tiene como finalidad que el arrendatario tenga una vivienda, un uso permanente que se destine a vivienda. Eso es muy importante porque muchas veces la gente confunde esto y cree, como luego lo veremos, que por rebajar el plazo en el arrendamiento ya no lo destina a vivienda. Algo importante que deciros ahora que al comienzo es que arrendatario es la persona que paga el precio por el uso y arrendador el que es el propietario del bien y que percibe el arrendamiento o la renta. Coloquialmente, la gente que no se dedica al campo jurídico le suele llamar mi inquilino. En el año 94, cuando se dicta esta ley de arrendamientos urbanos, se crea una figura que no había existido, que es la del arrendamiento de temporada. Como decía Patricia, mucha gente entiende, porque veremos que el arrendamiento para vivienda tiene un plazo establecido por ley, sobre todo a partir de esta normativa. La gente entiende que cuando pone un plazo más corto de un año, entiende que ya es arrendamiento de temporada. La ley realmente, y luego la jurisprudencia que lo ha interpretado, entiende que para que un arrendamiento sea de temporada se ha de acreditar realmente que es para una temporada, no para intentar bajar el precio y escabullirse de los mandatos de la ley. Por ejemplo, para que un arrendamiento realmente sea de temporada, pues habrá que acreditar que la persona que alquila la casa, que arrienda la casa, tiene otra vivienda, que temporalmente está en esta ciudad donde se va a arrendar por un motivo laboral o por un motivo familiar, que hace que vaya a estar solamente unos meses y, aunque constituya durante ese tiempo su vivienda habitual, no tiene la finalidad de ser su vivienda habitual, sino solamente por un espacio de tiempo. En cuanto al plazo, ¿cuál es el plazo que debe durar el contrato de arrendamiento o el arrendamiento? En principio, las partes pueden fijar libremente el plazo en el que el contrato de arrendamiento, la duración. Pero lo que la establece la ley es que si el arrendatario, el inquilino, quiere continuar, establece que el contrato de arrendamiento se va a prorrogar año tras año hasta un máximo de 5 años si la persona que alquila, el arrendador, es persona física
Y si es persona jurídica, es decir, si es una empresa quien nos está alquilando la vivienda, obligatoriamente, si el inquilino, es decir, si el arrendatario quiere, se va a prorrogar año tras año hasta un total, en este caso de empresa, 7 años. Luego tenemos que tener en cuenta una cosa. Muchas veces nos preguntáis qué pasa si se ha terminado este plazo de 5 o este plazo de 7. ¿Me tengo que marchar? ¿Me tengo que ir? En principio, la ley también establece la posibilidad de que se amplíe en ambos casos, si tanto el arrendador es persona física como jurídica, se puede ampliar por 3 años más, prorrogables año a año, como máximo hasta 3. Si el arrendador no quiere que ese contrato se prorrogue, tendrá que preavisar en el último año de contrato, en el 5º o en el 7º mes, con 4 meses de antelación a su inquilino, que no tiene la intención de prorrogarle, o su inquilino le tendrá que decir que tampoco quiere continuar en el plazo en el arrendamiento y lo tendrá que decir creo que es menos, son 2 meses. También, que se me ha olvidado decir, es que uno puede decidir en los 5 años de duración como máximo, al tercer año, si preavisa a su arrendador con un mes de antelación, puede decidir desistir del contrato o dejar del contrato de arrendamiento. Pero si ese desistimiento del contrato se produce dentro del primer año del arrendamiento, la ley permite que se pacte en el contrato la posibilidad de indemnizar el arrendatario, el arrendador, cuando se marcha dentro del primer año del arrendamiento. Cosa que no ocurre en los años siguientes. Es decir, una vez transcurrido el primer año de arrendamiento, si un arrendatario quiere desistir y en el contrato no pone la obligación de indemnizar, no se puede pedir una indemnización. También hay que especificar que la Ley de Arrendamientos Urbanos en las últimas modificaciones ha establecido que obligatoriamente el inquilino tiene que estar 6 meses en el contrato. Es decir, aquí no se puede desistir. Es decir, aquí obligatoriamente tiene que cumplir esos 6 meses y el arrendador le podría obligar a desistir. También hay que decir que en cuanto a la posibilidad de pactar una indemnización, también establece la Ley de Arrendamientos Urbanos un límite, porque solo puede ser un mes por cada año que reste por cumplir de contrato. Si hemos pactado un año y nosotros, por ejemplo, nos vamos en el mes 7º, lo que dice la ley es que será la parte proporcional, es decir, será menos de una mensualidad, alrededor prácticamente de la mitad de mensualidad. Aquí a la hora de computar la indemnización no se cuentan los 5 años obligatorios de contrato. Es decir, nosotros ya os hemos dicho, contaba Patricia, que cuando tú firmas un contrato de arrendamiento, aunque lo firmes por un año, y es un contrato de arrendamiento de vivienda que constituye vivienda habitual, el contrato se puede alargar hasta 5 años obligatoriamente por ley o hasta 7 si es una empresa. Pero en el caso de la indemnización, cuando la ley habla del tiempo que reste de contrato, no se refiere a esos 5 años obligatorios. Es decir, si ha transcurrido, por ejemplo, si estamos dentro del primer año, que ese es el plazo real pactado, sería en este caso. Si se ha pactado por 2 años y nos vamos a los 16 meses, pues serían los meses que quedarán hasta los 2 años. Y si ya del principio sí que se ha pactado por 5 años, entonces sí que estaríamos hablando de ese cómputo. Si el contrato, como lo normal, la gente hace contratos por un año, aunque luego sabe que puede estar hasta 5, la indemnización solamente se podría calcular por el plazo realmente establecido en el contrato. Esto se ha introducido en la ley para paliar un poco normalmente los gastos pues, que el arrendador suele acometer, por ejemplo, por la gestión inmobiliaria o porque pues hace una serie de inversiones para poner a disposición del bien al alquiler. Entonces es un poco para evitar que en un corto espacio de tiempo pues, el arrendatario pueda marcharse de la vivienda, pero siempre hemos de decir que opera la indemnización si las partes en el contrato lo han establecido y han pactado. Si no lo establecen en el contrato, no hay indemnización. Por tanto, se podría marchar libremente, pasados los 6 meses, sin penalización ninguna, siempre y cuando con ese preaviso siempre del mes. Como hemos empezado diciendo, este es un negocio jurídico en el cual, por la cesión de un bien para uso, se tiene que pagar un precio. En el caso de los arrendamientos se llaman renta o alquiler. La renta, el importe de la renta, de momento, y salvo que haya alguna modificación de algún tipo, la renta es libre. Es decir, las partes pueden fijar el importe de arrendamiento que entiendan conveniente entre el propietario y el arrendatario. Dicha renta experimentará unos aumentos que durante el periodo de vigencia del contrato, es decir, hasta los primeros 5 años,
no se puede modificar más allá de los aumentos del IPC, es decir, del índice de precios al consumo. No se puede modificar la renta. Transcurrido el plazo legal obligatorio, a partir de ahí la renta se puede volver a negociar. Pero una vez que el contrato ha entrado en su prórroga forzosa de los 5 años, los únicos aumentos de renta que se pueden hacer son los derivados del IPC. En cuanto a cuándo puedo llevar a cabo la revisión de la renta, porque eso es un tema muy importante, porque hay gente que nos pregunta que se le ofrece un contrato de alquiler, pagar a razón de 500 euros al mes, y se pretende en los meses de verano subir o experimentar un aumento de 200 euros. Es decir, lo primero es que la renta solo se puede revisar anualmente, es decir, una vez que haga un año desde que se firmó el contrato. Y aunque la ley dice que las partes tienen la posibilidad de pactar los medios o los índices objetivos para revisar la renta, la ley de arrendamientos urbanos establece un límite, y es que el aumento de la renta no podrá ser mayor del IPC. Entonces no cabría que se estableciera una renta de 500 euros y luego los meses de enero-febrero siguientes se aumentara a 200 euros, pues por razón de que el arrendador piense que en la época estival va a obtener un mayor beneficio y quiera compensar esos meses. Es decir, la subida solo puede ser una vez al año y como máximo y como límite nunca puede ser más del IPC. Esa revisión del IPC, como tiene que ser a partir del primer año, a veces el índice de precios no sale inmediatamente cuando tenemos que hacerlo. La obligación del arrendador es notificar al arrendatario cuánto es el IPC y cómo se aplica. Esa aplicación puede reclamarla en el mes, desde el mes que hace el año, aunque se notifique 2 meses después por una cuestión de que no se haya publicado el IPC. Si no se reclama y no se aplica la variación, dejará de poder, ahora hablaremos de los plazos, dejará de poder reclamar el importe de la subida, pero eso no implica que no se revise el alquiler. Es decir, si a mí me tenía que pagar 40 euros más al mes y yo no le hago la revisión y no le reclamo durante un año esa subida, luego podré no reclamársela, pero eso no querrá decir que no pueda adaptar el arrendamiento al precio que hubiera sido. Podré no reclamarle el importe de la diferencia entre lo que ha pagado y lo que tenía que haber pagado, pero el arrendamiento sí que se adaptará a la realidad del momento. Como dice María Dolores, eso, el arrendamiento la revisión no tiene efecto retroactivo, no se puede pedir retroactivamente el importe económico que se ha dejado de percibir por parte del arrendatario. Una curiosidad sobre la renta, que en principio lo normal es pactar que el pago sea mensual, se podría pactar otro tipo de pago, por ejemplo, anual. Si no se dice nada es mensual. Normalmente se suele también pactar dónde se paga esa renta. Lo normal es hacerlo por medio de transferencia y si no se dijera nada, el arrendador tendría que ir al domicilio del arrendatario a cobrar y se tendría que pagar en metálico. Normalmente es obligatorio que el arrendador dé un recibo, pero si el método de pago es una transferencia, no es necesario que dé este recibo porque existe la propia transferencia, el propio banco expide el recibo que es acreditativo del pago. Junto con el pago de la renta se pueden fijar el pago de otros servicios anexos a la vivienda, como son la comunidad de propietarios y el IBI. Luego hay otros servicios que son inherentes al uso de la propia vivienda, como es los suministros, es decir, agua, luz, wifi, y esto normalmente escapa del concepto del arrendamiento porque el arrendador tiene obligación de poner a su disposición el suministro, pero no el consumo. Es decir, el consumo es una cuestión del arrendatario. En cuanto a los otros gastos asimilados, lo normal, es decir, está en el contrato, venga, ¿quién tiene que pagar? La comunidad de propietarios. Nosotros os decimos y os aconsejamos que el tema de la comunidad de propietarios es aconsejable que sea el propietario el que se haga cargo de su pago, porque a veces se puede encontrar que transcurrido un año de contrato, el arrendatario no la ha pagado. Y se encuentra con el problema de que la comunidad, a quien lógicamente se lo va a reclamar, es a él, porque a la comunidad no le afecta el pacto privado que haya entre arrendador y arrendatario. Otra cuestión otro gasto asimilado que también se puede pactar es el del IBI, que es el del impuesto de bienes inmuebles. En este caso la ley permite que si es el arrendatario el que se tiene que hacer cargo,
el arrendador se lo prorratee mensualmente, también pactado lógicamente, en vez de pagarlo de una sola vez cuando se emite el recibo, lo pueda prorratear mensualmente el pago de este IBI. Como os habéis dicho María Dolores, igual que pasa con la comunidad de propietarios, en el ámbito del IBI, el obligado frente al ayuntamiento siempre es el arrendador. Entonces, se puede encontrar con la sorpresa de que si pacta que la obligación de pago es del arrendatario, que no lo pague o no lo lleve a efecto. Por tanto, yo creo que más interesante muchas veces plantearse o prorratear en lo que vamos a solicitar de renta, pues una serie de gastos que queremos repercutir, y a lo mejor aumentar el precio del alquiler y ya que salga a disposición en el mercado por ese precio, que empezar a repercutir gastos, porque luego podemos encontrarnos con sorpresas. Además, muchas veces el recibo del IBI o de la tasa de basura viene a nombre del propio arrendador y tenemos que comunicarle el tema de que ha venido el pago, en qué plazo tiene que pagar, y bueno, pues supone una mayor preocupación. Igualmente pasa con el tema del seguro de la vivienda. Sí, es decir, normalmente el seguro de la vivienda es el arrendador el que tiene un seguro de la vivienda de lo que es el inmueble. Y lógicamente es una obligación del arrendador tener un seguro, como es una obligación prácticamente de todo el mundo tener un seguro que pueda garantizar, en caso de que exista pues, un incendio o una responsabilidad civil. Lógicamente, de los bienes que tenga dentro el arrendatario, esa ya será su obligación hacerse un seguro de lo que se llama el continente, es decir, de lo que hay dentro de la vivienda. Normalmente el seguro es el arrendador el que lo paga porque hay una cuestión que es evidente, y es que en caso de que hubiera un incendio y se destruyera la vivienda, a quien le van a pagar el importe de esa vivienda, el seguro va a ser siempre al propietario, independientemente de que lo tenga o no arrendado. Y en caso del seguro de responsabilidad civil, es aconsejable que lo tenga, que esté hecho. ¿Por qué? Pues porque si al arrendatario se le cae algo por la ventana y le pasa algo a alguien, lógicamente con quien van a ir, salvo que haya una cuestión delictiva y tal, que no vamos a entrar en esta cuestión, como una mera responsabilidad civil de que produzca un daño en un coche, contra quien van a ir es contra el propietario. Por tanto, es obligatorio, es necesario tener un seguro, y también es necesario el que esté a nombre del propietario. A ver, nosotros lo que queremos decir es que se puede repercutir el gasto, hay muchos modos de repercutirlo, o subiendo el arrendamiento, o bien, normalmente, te lo sigues quedando en tu cuenta para pagarlo, y luego lo que haces es, pues una vez pagado por ti, ir a cobrárselo o a recobrárselo al inquilino. Y también pasa que si eso se ha pactado, que sea el inquilino el que lo pague, en caso de que se produjera un impago de la renta, también se puede reclamar el impago de lo que se llaman cantidades asimiladas, que son todas estas cantidades que se hubiera pactado en el contrato que tenía que hacer frente a ellas el arrendatario. Otro tema también que nos preguntáis y que surgen dudas es el tema de la fianza. ¿Cuánto es el importe que puedo solicitar por el tema de la fianza? En el caso de arrendamientos de vivienda es un mes, que la gente solicita 2 meses de fianza o 3 meses, es un mes, y en el caso de arrendamientos distintos de vivienda son 2 meses. La Ley de Arrendamientos Urbanos establece la posibilidad de pedir lo que se llaman garantías adicionales, es decir, de pedir una cantidad para cubrir pues, los impagos o los posibles desperfectos del inmueble, pero la Ley de Arrendamientos Urbanos lo ha limitado, no pueden ser más de 2 mensualidades. Es decir, podríamos solicitar tanto para arrendamiento para si nuestro arrendador es persona física como jurídica, nuestro mes de fianza y luego 2 meses más en concepto de garantía adicional. Bueno, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Esperamos que os haya sido de ayuda y nos seguimos oyendo.